Romanos 15, 1 al 6, me dijo, hermano. Exacto, ahí se lo resumen. 15, 1 al 6. Dice, vamos a leer, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando en 15:1, en el 14 estuvo hablando de los débiles en la fe, ¿verdad? Y dice aquí, comenzando el 1, así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los cristianos con más fortaleza espiritual, con más entendimiento espiritual, es necesario colaborar, velar también por los hermanos débiles espiritualmente, porque sabemos que los hermanos débiles espiritualmente son aquellos hermanos que muy pocas veces se reúnen cuando pueden, oran cuando pueden. Ese tipo de hermanos tenemos que persuadirles, siendo nosotros también, ¿verdad?, ejemplo, en ser fuertes y luchar y no agradarnos, dice, a nosotros mismos. Muchas veces se comete ese error de agradarse a uno mismo, pero aquí el apóstol Pablo está encargando que los fuertes ayudemos a los débiles. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Cada uno de nosotros. Es muy importante y me recuerda el texto, ¿verdad?, de las parte de las bienaventuranzas, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Tenemos que agradar a nuestro prójimo. Tenemos que ser bien vistos por nuestro prójimo, sea un ejemplo, ¿verdad?, de espiritualidad, un ejemplo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida digna del Evangelio. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo sabemos que Él vino, y dice Filipenses, ¿verdad?, 1:7-8, que Él se despojó de todo para hacerse semejante a los hombres. Dice aquí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre él.
Cristo todos estamos conscientes y sabedores, ¿verdad?, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Padeció, sufrió por rescatar a la humanidad y cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, pues, ver a Cristo como nuestro gran ejemplo de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de paciencia, y es lo que nosotros también debemos de portar, es lo que nosotros también debemos demostrar hacia nuestros semejantes, a nuestros hermanos débiles, a nuestros prójimos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Al referirse aquí la palabra antes, hace referencia al Antiguo Testamento. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro tiempo. Como los grandes profetas, como los grandes hombres de Dios vivieron, como los grandes hombres de Dios triunfaron. Pero también vemos como grandes hombres de Dios también fallaron, ¿verdad? Y todo esto es para ejemplo de nosotros. Como dice Primera de Corintios 10, me parece, que para que también nosotros no cometamos los mismos errores. A fin, ¿cuál es el fin? Que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la Escritura nos damos cuenta, me recuerda 2 Timoteo 3:16, que la palabra, la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y paciencia es la consolación en las Escrituras. Debemos de tener consuelo, porque en la palabra de Dios encontramos consuelo, encontramos la ayuda que nosotros necesitamos. Es el manual que nosotros tenemos para llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Tengamos esperanza en ello, porque en las Escrituras Jesús dijo que se meditara las Escrituras, pues parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Debemos tener el mismo sentir. Es difícil, hermanos, cierto. Pero si nosotros oramos lo suficiente, buscamos a Dios de una manera correcta, podemos tener y llevar el ejemplo de Cristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Que esa paciencia de Cristo obre también en nosotros. Que ese buen corazón también obre en nosotros, hacia nuestros semejantes, mayormente a nuestros hermanos débiles en la fe, como dice el versículo 1 que estuvimos leyendo. Tenemos que tener esa buena disposición de ayudar a cada uno de nuestros hermanos que necesitan, ¿verdad? Ser más espirituales. El versículo 6 termina diciendo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios, para que unidos a una voz, un mismo sentir, un mismo pensar, una misma actitud, un mismo deseo de honrar y glorificar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es muy importante que haya también unidad, unánimes, dice. Encontramos aquí en este párrafo que estamos leyendo, unidad, paciencia, consolación,
a base de las escrituras, esperanza, y todo esto es para que glorifiquemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sería un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que se estuvo estudiando en la clase anterior. El Señor les bendiga a ustedes. Gracias, Edwin, tremendo, muy bueno. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por todo lo que hacen por nosotros y por todos, cada uno de nosotros de unos a otros. Me gusta mucho cómo terminó para que el versículo 5, tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes glorifiquemos a Dios. Qué mensaje tan tremendo y qué meta tan bonita de estar glorificando a Dios. Debemos de pedirle a Dios cada vez que pensamos, permíteme glorificarte, permíteme glorificarte, permíteme glorificarte. ¿Algún comentario antes de seguir adelante? Hermano Sergio, está muy oscuro ahí. ¿Dónde estás? Nos cortó la luz, nos mandaron. Ay, ay, ay. Encima de Llegó. todo, con el frío. Ah, ya está ahí. Ya regresó. Ya me estoy encontrando con muchos venezolanos, por eso. Debe ser. Tanta cosa que hay. Demasiados venezolanos ya hay en Chile, es lo que está pasando. Sí. Bueno. Bueno, gracias a Dios por todo el esfuerzo que hace cada uno de ustedes en participar en estos estudios. Y les pido perdón desde un principio por ser tan olvidadizo. Le he hecho la culpa a la edad, pero no tiene nada que ver la edad. Tienes que ver simplemente mi mente está descompuesta desde hace muchos años. Pero Dios me permite estar aquí en su presencia, así que vamos a seguir adelante. Amén. Estamos terminando el 14 y el 15, que habla principalmente de la forma en que nos debemos de tratar unos a otros, con el fin de no destrozar nuestra conciencia, sino al contrario, agudizar la conciencia que tenemos y para que trabajemos conforme a la conciencia y luego le ponemos Vamos a leer el capítulo 15, comenzando con el versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 9, por favor. ¿Quién lo lee? 7 al 9. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Perdón, es que de verdad me conmocionó que haya muerto la hermana Maruja. Y como me lo acaban de avisar. Hemos estado orando por ella toda la tarde, desde que nos enteramos. No por ella, sino por su familia. Y por la iglesia. La conoció tanto. Bueno, podríamos leer el resto de la cita, pero lo que quiero es la enseñanza que está ahí. Otra vez, ese por lo tanto, luego entonces, ¿verdad? Ese por lo tanto, luego entonces,
es otra vez una conclusión más adelante, más allá de lo que se puede hacer. Y me gusta mucho lo que está diciendo, porque dice, recíbanse unos a otros, ¿verdad? Como Cristo nos recibió a nosotros. En Colosenses dice, perdonaos unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero aquí nos vamos un paso más adelante, no solamente de perdonar, sino de tomar la acción positiva de servir. No solamente perdonar, sino servir. Y fíjense bien que cuando Juan el Bautista anunció a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿Quita qué? Pecado del mundo. Pecado del mundo, ¿verdad? O sea, él venía a perdonar, pero venía a servir. Y eso es lo que me está diciendo aquí la palabra. Entonces, no solamente es perdonar, pero la forma de perdonar realmente bien es sirviendo. Y sirviendo es no agradarse a sí mismo, sino más bien agradar al otro, ¿verdad? Agrade a su prójimo, como leímos en el versículo 2 de este mismo capítulo. Agradar a su prójimo, hacer lo que él necesita. Entonces, claro, no hacer lo que él necesita cometiendo pecado, pero sí sirviéndole, como dice aquí la palabra. Entonces, Jesús no solamente perdonó los pecados de la gente, sino que también les lavó los pies, ¿verdad? También les lavó los pies. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad que tuvo Cristo, está diciéndolo aquí claramente, ¿verdad? Como Cristo nos recibió, nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo reservidor de la circuncisión, o sea, de los judíos, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, o sea, exactamente lo que está diciendo desde esa que estamos viendo en Génesis, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Aquí serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Tú tendrás una prole bendita, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, ¿verdad? Que es todas las naciones en la misma promesa, y luego ya empieza a citar en otras partes de la escritura toda la profecía sobre el hecho de que las bendiciones van a ser también de los gentiles, ¿verdad? Donde dice, por tanto te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré, regocíjense los gentiles, versículo 10 con su pueblo, versículo 11, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben, versículo 12, retoñará la raíz de Isaías, que se levantará a regir a los gentiles se pondrán en él su esperanza. 4 citas diferentes en Salmos, en Isaías, en otras partes del Antiguo Testamento, dándoles esa misma profecía para que entiendan la conclusión de aquí que estamos hablando es la unión entre los paganos y los judíos, siendo todos cristianos, ¿verdad? Y la importancia de estar unidos y de reconocer eso y de no recibirnos unos a otros para hacernos daño unos a otros, sino al contrario, para servirnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para edificarnos a unos a otros. ¿Se acuerdan el versículo 2 otra vez del capítulo 15? Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces no estamos hablando nada más de servir, sino servir para que ayudar a crecer, para ayudar a crecer. Fíjese qué tan bonito es lo que estamos hablando, qué tan completo es nuestro servicio, nuestra relación de unos a otros. Mi relación contigo es perdonar, mi relación contigo es servir, mi relación contigo es edificar. Y yo necesito estar pensando en esas funciones específicas, ¿verdad? Perdonar, servir y edificar. ¿Ok? ¿Vamos claros? Ok, a ver, díganme, para ver si están prestando atención. ¿Cuáles son las 3 cosas que debemos de tener para relaciones uno con el otro? Servir, perdonar y edificar. Ah, ya. Lisbeth está escuchando. Otro más. ¿Quién más puede hacer? Los 3 sin. ¿Qué debemos hacer? Servir, perdonar y edificar. Ok, ya se le está quedando. Bueno, ya van 2 hermanas. Y los hermanos se quedaron calladitos, no dijeron nada, no agarraron la onda. Le estamos dando la oportunidad a la mujer que querían hablar. Querían leer. Vamos ya los golpes en la cara de cuando lo quitamos la razón. Así que mejor lo quedamos callados. Ah, bueno. Ah, bueno. Nomás porque traigo gorra no digo nada. Sí. ¿Verdad? Pantalones en mi casa, a Londres. Ok. I love you too. Vamos a leer del 13
¿Ok? El 13 al 16, por favor. Si alguien me hace el favor. Romanos 15, del 13 al 16. Leo. Leo. Bueno, yo puedo leer, sí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Ok. Fíjate bien lo que está diciendo. Ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Servir, perdonar, edificar, ¿ok? Y fíjate lo que está diciendo. ¿Con qué actitud? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A regañadientas, sintiéndonos mal, quejándonos de todo lo que nos está pasando? No es así. Dice, el Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La gente debe de entender, debe de saber en nosotros, debe de ver cuando estamos haciendo las cosas, que las estamos haciendo con esa actitud, ¿verdad? Este Dios de esperanza nos llena de gozo y paz. Tenemos esa tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto. No quiere decir que no nos sentimos nerviosos por cosas que nos están pasando en la familia, con los hijos, con los padres, con nuestros maridos, nuestras mujeres. En fin, no es que no tengamos algunas ansiedades, pero la cosa es que tenemos esa paz espiritual y tenemos ese gozo espiritual que está basado en una esperanza que nadie más tiene. La esperanza de la vida eterna. El Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz. Para que funcione lo que yo estoy haciendo en el trato de relaciones humanas de uno con otro, está hablando de perdonar, está hablando de servir, está hablando de edificar, pero es difícil hacer todo eso si no lo hago con gozo, con paz, con tranquilidad, con esperanza. Con esperanza. Y no solamente eso, fíjate bien lo que dicen las otras cualidades. En cuanto a ustedes, hermanos míos, el 14, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos, fíjate, llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestaros unos a otros. De amonestaros, o sea, capaces de poder hacerlo sin ofender. Sin ofender. ¿Verdad? Normalmente, o sea, si tu papá o tu mamá te dicen, deja de hacer esto, no te ofenden. Tú sabes que ellos saben lo que están haciendo. Te molesta quizá, pero no te ofende. Pero si tu hermano te llega y te dice, mira, tú eres un patán, no sirves para eso, te sientes ofendido. ¿Tú quién eres para decirme eso? Y eso es exactamente lo que le está diciendo desde el capítulo 14. ¿Ok? Exactamente. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? O también tú por qué desprecias a tu hermano. Versículo 10 del capítulo 14. ¿Verdad? ¿Por qué? No, está mal, no lo hagas. No andes juzgando a tu hermano, no andes despreciando a tu hermano, al contrario. Edifícalo, edifícalo. Al contrario, perdónalo. Al contrario, sigue adelante, ¿verdad? Y no solamente perdónalo, con gozo, con esperanza, con paz, lleno de bondad, lleno de conocimiento, pero con esa capacidad de poder corregirnos unos a otros sin ofender. ¿Se fijaron? Eso es tremendo. Cuando tenemos que tener mucho cuidado de tenerlo de esa manera, ¿verdad?
O sea, ¿cómo se ofende, cómo se corrige sin ofender? Mi mujer tenía un plan muy sencillo. Ella decía, yo cuando voy a corregir a alguien, le digo 2 cosas buenas por cada cosa mala. Tú eres muy inteligente, tú eres muy guapo, pero no sabes hacer tortillas, ¿verdad? Vámonos, pam, ¿verdad? Ya mi mujer me decía, mira, Roberto, qué buen sermón diste, excelente, excelente las escrituras que leíste, pero ya sabía yo lo que me iba a caer, ¿no? ¡Ah! Viene el golpe, el golpe a la cabeza, como dice Henry, ¿verdad? Pero con 2 cosas buenas por cada mala. O sea, ¿cómo amonestar sin ofender? Debemos de ser así, porque si tenemos bondad, si tenemos perdón, si tenemos cariño, si tenemos amor, ¿verdad? Tú sabes que yo te amo. Yo sé que tú me amas. Tú me puedes regañar, me dices, estás muy feo, se te olvidó esto y esto y esto. Está bien, pero te sigo queriendo mucho, te sigo amando. Él sigue siendo mi hermanito, mi hermanita, ¿verdad? Y es maravilloso y es un privilegio conocerte y estar contigo. Esa maravilla, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Okay? Bueno, entonces, eso es hasta el versículo 14. Antes de seguir al 15, vamos a parar ahí. Hola, mi hermano. Apareció el perdido. ¿Cuál? El que la hermana Lisbeth lo tiene trabajando muy duro. Sí. Sí, nos la manda a trabajar desde tempranito y que llega tarde. Si llega temprano le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están las horas extras? ¿Verdad? Yo creía que él estaba en el 7 grado, porque nunca he visto el esposo. ¿Cómo está el esposo? Elizabeth. Eso que estaba haciendo un voto de castidad. Sí, qué cosa. Qué bueno conocerte, mi hermano lindo. Qué bien hermoso. Está hermoso, ¿verdad? Sí. Tiene buen gusto la Lisbeth. Sí. Fíjate, está rodeado de tantos hombres y mujeres hermosas. Ok, comentarios, hermanos. Antes de seguir adelante. Del 7 al 14. Esa redonda. ¿Qué quieren añadir? Hermano, en el versículo 14, digamos, Pablo por lo general está haciendo casi sus mismas peticiones en todas las cartas. Y me llama la atención que en el versículo 14 les dice, se está diciendo lo mismo. En el capítulo 1, versículo 17. Para que Dios nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es la misma petición que Él está haciendo en las cartas, ¿no? De que tengamos ese conocimiento, tengamos esa revelación a través de las Escrituras para poderlo conocer a Él. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, me gustaría comentar. Sí, Alex. Sabemos que este capítulo 15 sigue, es una continuación del 14 con respecto a los débiles en la fe. Por eso el 15 dice, así que los que somos fuertes. Y como hemos venido diciendo, pues que todo se concentra en perdonar y sobre todo con respecto a los débiles, ayudarlos a fortalecer la fe, pues con la palabra de Dios. Tenemos que saber que nosotros aquí, como dice el 7 del capítulo 15, por lo tanto recibió a los otros como también Cristo los recibió. Nosotros tuvimos una oportunidad en que también fuimos pequeños, fuimos débiles en la fe y sabemos que quienes tuvimos el privilegio de recibir discipulados en nuestras congregaciones y así
hacernos fortalecer la fe. Y luego, pues, a través de la pandemia, esta gran oportunidad de tantos buenos maestros que enseñaron desde toda la pandemia y enseñan, y fue en nuestra propia voluntad decidir continuar fortaleciendo la fe a través de oír la palabra de Dios. Eso ha sido un gran privilegio. Yo particularmente, de todos mis años de cristianismo, esta oportunidad que he tenido de aprender a través de este medio y de la manera en que nos encontramos en este momento, pues ha sido para mí maravilloso, porque pues yo he visto mi fe fortalecida, yo he visto que he dejado mis debilidades en algunas áreas de mi vida, sobre todo con la ira, que no podía irarme porque, bueno, eso gritaba, y entonces ya eso no dejé de hacerlo, como muchas otras cosas, porque a medida de ir fortaleciendo mi fe, pues ha hecho que esto suceda. Que cada día, pues el deseo de obedecer a Cristo, pues me va haciendo eliminar todas esas debilidades que no le permitan a uno avanzar. Entonces, cuando nos encontramos ante hermanos que también han sido recibidos por Dios, así como fuimos recibidos nosotros en una oportunidad y que también tuvimos nuestras debilidades, haga lo que haga el hermano, tenemos que entender que es parte de su debilidad, así como también la tuvimos nosotros y que también nos perdonaron. También tenemos que hacerlo con los hermanos débiles, no queriendo decir que yo soy muy fuerte, no, pero sí tenemos la oportunidad de fortalecer a un hermano que se nos acerca. Por lo menos yo tengo, para acá viene a visitarme una hermanita que es indígena, ¿verdad? Y ella no tiene estudios, ni absolutamente no ha estudiado nada, pues, y lee así muy poquito, lee así muy lento, ¿verdad? Entonces, cada vez que ella viene por acá, pues, nos sentamos, y yo con bastante tranquilidad, la ayudo. Entonces, ella por ahí también, la congregación le pone tareas para que ella poco a poco vaya meditando en la palabra. Entonces ella siempre viene por ahí y me dice: Ali, ayúdame, por favor. Y yo sí, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y entonces la ayudo, pues. Entonces ella me dice, ¿y qué dice? ¿Qué dice aquí? Entonces yo le digo: lea y vea qué está diciendo Dios. Entonces ya lee otra vez, y entonces así la hago a encontrar qué es lo que el Señor le está diciendo, para que ella aprenda que es de la palabra donde su fe va a ser fortalecida. Y esa es la oportunidad si tenemos esa oportunidad de hacerlo, pues vamos a hacerlo, porque así como lo hicieron con nosotros, pues también lo debemos hacer nosotros con los otros hermanos. Y tenemos que entender que a todos nos recibió el Señor, y que en ese hermano está su gloria, que en ese hermano, por ese hermano también murió Cristo, como murió por nosotros. Gracias. Gracias, Alex. Estás explicando muy bien una parte que es tan importante, que es la que el versículo 15 y 16 nos dicen. En realidad, hay un concepto aquí que yo creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra función en la palabra de Dios. O sea, no se olviden de que dice la palabra en 1 Pedro 2:9, que Dios nos hizo reyes y, ¿qué? Sacerdotes, ¿ok? Ahora, el sacerdote tenía el trabajo de presentar la palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? Pero tenía también la función de presentar ante Dios el sacrificio del pueblo. ¿Sí? Quiero que entendamos esto, porque eso es
yo creo que mucha gente no lo comprende. Lo que él está diciendo también en 2 de los Corintios, en el capítulo 3, dice, vosotros sois nuestra carta de recomendación, vosotros. Son nuestras cartas escritas. ¿Sí? O sea, y aquí lo que está diciendo, fíjense bien, vamos a leer otra vez el 15, dice, pero les leo aquí de las Américas, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Ok? Mi función es ministrar a Cristo a los demás, ¿cierto? Fíjate bien. Pero ministrando a manera de sacerdote, dice eso. El evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. ¿Qué ofrenda está hablando Pablo aquí? Lo que él está diciendo es, mira lo que te traigo, Dios. Ese es el ministerio de ir a predicar a los gentiles. Aquí están los gentiles para ti, Dios. Para ti. ¿Ok? Para que a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo es, por ejemplo, si uno de nosotros, vamos a dar el ejemplo de Henry, para que nos, ¿verdad? Henry va y evangeliza a Florentino y a Lucy. Ellos se convierten. Entonces, en lo que está haciendo, le está diciendo a Dios, mira, aquí te traigo a Florentino y Lucy. Los traje a tus pies. ¿Sí o no? Amén. Ok. Entonces, si yo digo, y yo, Henry, digo, mira, aquí te traigo a Roberto Miranda, me va a dar vergüenza traer a Roberto Miranda, no está listo, le falta. No es una buena oferta. No es una buena presentación a Dios. Fíjate bien, o sea, no es carta de recomendación, porque Roberto Miranda es un asesino, es un borracho, es un ladrón, en fin, quién sabe, ¿no? ¿Me entienden? O sea, lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios es que nosotros al tener el ministerio de evangelizar a la gente, también tenemos la obligación de presentárselas a Dios. Pregunta, por ejemplo, si yo convierto a alguien, a una pareja, ¿verdad? Y después de bautizarlos me doy cuenta que no están casados. Y les digo, bueno, les voy a dar tiempo para que se casen. Está bien, dale tiempo para que se casen. Pero llega un momento que Dios dice, bueno, ¿quién me traes? Ah, pues te traigo esta pareja. No están casados. ¿Qué te parece? ¿Cómo le parecerá a Dios? ¿Cómo le parecerá a Dios? ¿Verdad? O sea, tengo que pensar en que quiero presentar a las gentes a quien yo estoy tratando de enseñar y evangelizar como gente que aprendió y que está operando como Dios quiere que operen. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Puedes tú decir aquí, entre el grupo que estamos aquí, que nos estamos enseñando unos a otros, estamos en discipulado, puedes llegar y decir, mira, te presento a Javier Rosero, a Sergio y a Carlita, te presento a cada uno de nosotros. Yo ayudé a preparar a esta gente. ¿O te daría vergüenza? Vas a pensar. Porque yo estoy seguro que a Henry le daría vergüenza decir, mira, aquí te traje a Roberto Miranda, porque Roberto Miranda es un caso especial, es un problema tremendo. Así es. ¿Ves? Cuando yo te conocí primero, hermano, fue cuando estaba en Wisconsin, que estaba dando la campaña para Daniel Rodríguez. Y tú me preguntaste si quería que me ayudara a traducir de español a inglés, de inglés a español. Pobrecito Henry. Y yo pensé, pobrecito, este viejito no tiene nada que hacer. Debe darle un trabajito aquí, se entretenga con algo.
Y después me di cuenta, qué animal eres. No, hombre. Y en buena forma, animal, de buena forma. Tengo mucho que aprender de ustedes, don Roberto. Consideremos eso, consideremos cuando nos aventamos a enseñarle a alguien, ¿verdad? Cuando nos lanzamos a evangelizar a alguien, Sí. y los convertimos y se bautizan, estaremos suficientemente tranquilos para presentárselos. Mira, Dios Padre, mira Jesús, mira lo que te traigo. Mira lo que te traigo. O sea, ese esmero es el que debemos de tener. Entonces me está diciendo aquí, perdonar, servir, edificar, con gozo, con paz, ¿verdad? Amén. Llenos de bondad, llenos de conocimiento y preparando a las gentes para que puedas presentárselos a Dios. Decir, mira, aquí te traje este, que era ¿verdad? Era uno de los peores y mira cómo es ahora. ¿Verdad? No presentarse uno mismo, eso no vale. Porque el mismo apóstol Pablo dice eso, que de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justo ante Dios, 1 Corintios 4, pero el que me juzga es Dios, ¿verdad? Amén. Y yo mismo me juzgo a mí mismo. Yo no me puedo presentar ante Dios y decir, mira cómo soy. Al contrario, tengo que presentarme diciendo, perdóname. Pero tengo que tratar de presentar a aquellos a quienes estoy influenciando de esa manera. Entonces, cuando yo estoy enseñando y la gente me está diciendo, no entiendo, no enseñé. Y si no sé, y si no me dicen nada y no pregunto, pues tampoco sé. Tampoco sé. Por eso es tan importante meterse en ese proceso. Entonces, el proceso del ministerio es de preparación, es de edificación, para que yo pueda presentar a la persona ante Dios. Decir, mira, esta es una persona edificada. No es perfecta, pero mira cómo anda. Ya anda mejor, anda haciendo eso, anda haciendo aquello. Poder defenderla. Poder defender a esa persona ante Dios. Porque eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, ¿verdad? ¿Va a interceder por nosotros o no? Unos por otros. Entonces, si estamos imitando a Cristo, debemos de pensar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Entendimos o no entendimos? Comentarios. Yo quería leer del verso 12. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 1 hasta el 10, ¿no? El 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Ese es Isaías 11. Allí están las letras rojas, ¿no? O sea que Cristo está profetizando allí, ¿no? Y la palabra aquí que dice en el verso 10, será buscado por las gentes, se refiere ahí a los gentiles como lo está expresando acá el escritor de Romanos. Entonces, y aquí en mi Biblia, al lado de ese versículo, hay otra referencia bíblica que me manda a Isaías 25, el 8, dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Tremenda promesa, ¿verdad? Sí, hay muchísimas. En Isaías capítulo 11,
está ahí, allí dice el reinado justo del Mesías. No hay duda que los gentiles estaban programados desde el principio, ¿verdad? Gracias, Lisbeth. ¿Quién más? Javier. Hermano, bueno, cortito nomás, debemos nosotros dar lo mejor a Dios. Cuando dice acá de la ofrenda, ¿no?, de los gentiles, que debemos dar lo mejor para Dios. Eso es todo, hermano. Muy bueno, siempre, la excelencia. Gracias, hermanos. Sí, en verdad, este pasaje nos hace recordar que somos siervos de Dios, siervos de los hermanos y siervos del prójimo. Y esto gracias a Jesucristo. Y por eso toda la gloria, toda la honra la merece Él. Recordemos que por muchos años la diferencia entre judíos y gentiles era, como se dice, era brava, pues eran enemigos. Pero Jesucristo es la solución. Cuando vino Jesucristo, unió los dos pueblos en uno. Él trajo la paz, él trajo hizo un de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo y nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, la iglesia. Y entonces en la iglesia gozamos de esa paz, de ese amor de Cristo para todos. Y cuando venimos a Cristo ya no hay diferencia, ya no hay, como dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay judío, ni griego, ni circunciso, ni incircunciso. Todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces, qué hermoso vivir en este pueblo, en este nuevo pueblo. Y la meta, pues, como decía el hermano Roberto, es, o como dice la palabra, que debemos crecer. Crecer para ser fuertes, ayudar, y es un privilegio y es un honor, pues, ser sacerdotes. Y el sacerdote, dos características que recuerdo es que el sacerdote debe conocer las cosas de Dios y administrarlas. Entonces, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios y gloria del Padre. Gracias, este era mi comentario. Gracias, Javier. ¿Quién más? Dayana, no has dicho nada todavía. Víctor Armando ya se juntó ahorita. Edwin. La exhortación, hermano, del apóstol Pablo, la oración, como dice en 2 Tesalonicenses 1:11, a compartir este versículo, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Por lo cual, asimismo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Oramos siempre. Pablo siempre era el deseo ardiente en su corazón y siempre orando por todos los cristianos, por las iglesias, para que nuestro Dios, dice, os tenga por dignos. Eso es muy importante. Al hacer esto, estamos colaborando al crecimiento de nuestros hermanos, de los débiles en la fe. Entonces dice, para que nuestro Dios nos tenga por dignos en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Se cumplirá todo propósito de bondad siempre y cuando crezcamos. Por eso el apóstol Pedro también dice, ¿verdad? Antes bien, es 1 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice ahí, en su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todo esto es con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos entender que solamente vamos a ayudar y vamos a colaborar unos con otros cuando nosotros tengamos el conocimiento de qué es lo que Dios exige de sus hijos, qué es lo que Dios exige de su pueblo, de su iglesia. Y solamente cuando tengamos ese conocimiento vamos a poder actuar, porque dice ahí en toda obra de fe. Y todo esto es con su poder. Entonces, muy importante, pues, lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Roma, ahí en el versículo 14, la importancia del conocimiento, de la sabiduría y sobre todo del poder del Espíritu Santo para poder entender y comprender estas cosas. Amén. Amén, Edwin. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? De 14 al 16. Sí, estaba pensando en algo. Romanos 15. Estaba pensando en de que, claro, que nosotros la única forma de seguir permaneciendo en este camino es como dicen los primeros versículos, animándonos unos a otros. Y para eso, literalmente eso, es animarse. No sé, pues, yo que a lo mejor no soy tan fuerte, no soy tan maduro en la fe todavía, que me falta mucho, pero yo sé que a lo mejor siempre voy a tener a algún hermano que está recién comenzando y que puedo seguir, que puedo ayudar. Así también tengo hermanos más fuertes, más maduros, como los que estoy viendo acá en la pantalla, y que me pueden ayudar en ese sentido. Pero lo que estaba pensando es que no importa en el nivel de madurez que uno se encuentre, uno siempre puede ayudar a alguien y también siempre puede ser ayudado. Y me gusta cómo termina el versículo 16, que dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y con la Carlita estábamos comentando, claro, nosotros, gracias a Dios, nosotros ya somos cristianos y vamos creciendo espiritualmente, nos hemos dado cuenta que hemos ido creciendo, como decía la hermana Ali, gracias a estos estudios, gracias a estar congregándonos y todo lo que hace un cristiano. Gracias a todo eso, gracias a Dios, hemos ido creciendo y sabemos que todo esto, esto tampoco que hemos ido creciendo, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos ido creciendo, pero nos falta demasiado por crecer, por madurar. Y nos damos cuenta que, claro, pues nosotros tenemos una tarea súper grande que son nuestros hijos. Y esperamos algún día de presentar a nuestros hijos a Dios y entregárselo para que ellos sigan en la misma
en la misma línea, que puedan ser añadidos a la iglesia y sigan haciendo lo mismo. Y esto al final todo se convierte en una rueda, todo va girando y va avanzando, va avanzando. Y el más fuerte va ayudando al más débil, y así. Y la única forma, como decía al principio en el comentario, es animándonos. Y es la única forma. No podemos dejar que hay que los que estén un poco más débil que nosotros, no es que nos creamos superiores o maduros en la fe, pero sabemos que pueden haber hermanos que están un poco más apagados, o que están apagados, y sabemos que los podemos ayudar. Y así entiendo yo este pasaje, y nosotros al estar conscientes en eso, y al estar haciéndola de una forma consciente, sabiendo que es lo que le agrada a Dios, de esa forma nosotros vamos a estar glorificando su nombre, y vamos a estar haciendo la tarea que se nos encomendó. Ese es mi comentario, hermano. Ok. Gracias, Sergio. Sí, definitivamente, ni duda hay de lo que estás diciendo. Es totalmente cierto. ¿Alguien más? Samuel, Henry. Víctor Armando acaba de conectarse, o sea, no sé si está listo a hacer un comentario. Iván también se acaba de conectar. Ok, ahora va a seguir adelante con la explicación de su propio ministerio, del cual empezó a explicar en el 16, siguiendo el 17 al versículo 21. Vamos a leer esos 17 al 21, por favor. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. voy a leer. Sí. Lea el que dijo. Lo voy a leer. Ya, yo leo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok. Entonces aquí estamos viendo que el ministerio de Pablo, él lo hace parecido al sacerdocio, donde es un ministro de Cristo hacia las gentes y ministro de las gentes hacia Cristo. Y de un lado hay que enseñar y tener enseñanza y servir y perdonar y edificar, y por el otro lado presentar limpios, puros, dignos a los gentiles, a los que van uno convirtiendo, para que sean aceptables y santificados por el Espíritu Santo. Y entonces él dice que en esto se gloría. O sea, lo que está diciendo ahí no es que él se siente muy capaz de lo que está haciendo, sino que está diciendo que en esto se concentra. Ese es su ministerio, ¿verdad? Este es el ministerio de Pablo, hacer esto exactamente, ¿verdad? Porque dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No está diciendo lo que yo hice, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense, ¿a quién le da la gloria? ¿A quién le da la gloria, Pablo? ¿A él mismo? De él. A Cristo. ¿Ve? Con el poder y señales y prodigios, ¿el poder de quién? ¿De él? No, ¿el poder de quién? El Espíritu Santo. El poder de Dios, Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Como decía Alex hace un rato, ¿verdad? Por este medio ella ha podido aprender y predicar y enseñar por todos lados. Dios lo hizo, no es culpa de ella, es culpa de Dios, ¿verdad? Dios es el que recibe la gloria.
Ok, y así estamos todos los que estamos aquí en estas redes, que estamos, ¿verdad? De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, ¿se fijaron? O sea, me esforcé en anunciar el Evangelio. O sea, lo que uno quiere hacer es glorificar a Dios, porque el Evangelio, ¿qué es? Lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Él hizo por nosotros? Vino a perdonar, a servir y a edificar. Lo mismo. No hay diferencia. Eso es lo que Él vino a hacer y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y hacerlo donde Cristo ya no era conocido, o sea, hablar a todos, a los buenos, a los nuevos y a los viejos, los que sean, ¿verdad? A quienes, como está escrito, ¿y de dónde está citando? La reina de las citas es Lisbeth, ella nos va a decir al rato de dónde está citando. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han entendido o no han oído entenderán. ¿Okay? Está Entonces, en Isaías 52:15. En Isaías 52:15, perdón. Está esa. el otro evangelio, el quinto evangelio, el de Isaías, ¿verdad? El que está hablando de puras condiciones mesiánicas. ¡Qué maravilla! Ok, comentarios. Comentarios del 17 al 31, al 21. En la parte que dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión en Cristo, ¿no? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. O sea, no confiamos en la carne, sino en Cristo. Entonces nos gloriamos en Cristo Jesús. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Bueno, no todo. No todo, lo bueno. Exacto. Cuando hacemos lo bueno, Cristo lo hizo. Cuando hacemos lo malo, es cuando culpa andamos mía. en el Espíritu. Cuando andamos y somos guiados y vivimos en el Espíritu, entonces ahí está Cristo en nosotros. Está formado Cristo en nosotros. Sí es. O sea, a la gente le gusta decir cuando yo hago bueno, gloria a Dios. Y cuando hago lo malo, culpa del diablo. No es culpa de Dios, es culpa mía. ¿Ok? Ok, comentarios, hermanos. ¿Quién abre la boca aquí? Bueno, lo que debemos nosotros ocuparnos todos los días cuando aprendemos de la palabra y de llevarla por obra es saber que en todo momento pues es para glorificar el nombre del Señor y inclusive cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar una enseñanza, sabemos primeramente que esa palabra que nosotros hablamos, cuando hablamos la palabra de Dios, no es nuestra, sino que es del Señor, y entonces en todo momento tenemos que dejar claro eso, pues porque por lo menos yo vamos a suponer, yo doy una enseñanza y oye, Ali, esa enseñanza sí estuvo bien buena, entonces uno tiene que decir, bueno, gloria a Dios, porque esa es su palabra, pues no hay nada mío. Todo, yo se lo pedí, le pedí al Espíritu Santo que hablara por mí, pues. Solamente que yo lo único que puedo decir es que permito que el Espíritu Santo pues me use y estoy dispuesta a dejarme usar, pues. Pero es necesario, lógicamente, estar en obediencia y estar realmente lo use como Él desea. Pero siempre hay que manifestar que la gloria es para Dios, pues en todo lo que hacemos. Si ayudamos a una hermana, oye, muchas gracias por esa ayuda que me diste, ¿no? Eso viene de parte de Dios. En todo momento tenemos que estar manifestando que lo que viene de Dios es gloria a Él.
y que viene de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo viene de Él. Entonces, cuando la gente quiere dar gracias, pues es preferible decirle, no, glorifica a Dios. Okay, gracias, Alex. ¿Alguien más? Ya vamos a terminar porque ya llevamos algunos de nosotros llevamos Armando, las 4 de la tarde aquí, algo bueno. hora de nosotros. Amén. Adelante. Primeramente, pedirles perdón, hermano mío, estaba en los asuntos del Señor, pero gracias a Dios, Espíritu Santo. Hermano mío, aquí vemos que Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, aquí se está gozando por la administración, el crecimiento de los hermanos que estaban en Roma, por su obediencia, por su fidelidad, cómo crecían en la gracia, el conocimiento, ministros de la palabra del Señor. Aquí cuando vemos el versículo 14, aquí vemos que Pablo está asegurando cómo ellos están avanzando, llenos de bondad, llenos de conocimiento, llenos de la gracia del Señor. Y cuando vemos el versículo 15, aquí el apóstol Pablo les hace recordar a los hermanos cómo ellos tenían que guardar la palabra de Dios, cómo debían ellos seguir fieles al Señor. Y el versículo 16, aquí Pablo también les dice que los hermanos que estaban en Roma, ellos tenían el privilegio de ministrarles para que ellos también puedan acercarse al Señor. Y vemos que el 17 al 21, aquí vemos que como los hermanos que estaban en Roma, como con Pablo se gloriaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre en la obediencia, porque aquí vemos la obediencia, que ellos tenían que llevar la palabra a los que todavía no conocían a Dios, en este campo, en este terreno, que estaban yendo a predicar a los gentiles. Y aquí es donde nosotros debemos siempre ver que es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas cuando nosotros seguimos la obediencia, seguimos la comunión con Dios, cuando seguimos nosotros siempre permaneciendo y guardando su palabra en nuestras vidas, para que los que no creen en Dios sean glorificados por la administración de que nosotros tenemos la dicha de llevarles el evangelio, la palabra de verdad. Pablo dice a los hermanos que estaban en Gálatas, ahí lo dice en el capítulo 6, en el versículo 6 de Gálatas, dice la palabra de Dios, el que es enseñado en la palabra. Aquí vemos que Pablo, cómo él instruía, él enseñaba para que también los hermanos que estaban en Roma sean ministros de la palabra, que también ellos también te enseñen el conocimiento que habían recibido, que habían aprendido de los apóstoles. Es por eso que aquí todos nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios que tenemos que nosotros obedecer el mandamiento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 28, que ustedes saben la gran comisión de capítulo 28, versículos 18 al 20, que tenemos que ir predicar por todas las naciones, por todas partes. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decir, que nosotros también tenemos que enseñar, predicar y hacer participantes de las cosas celestiales que hemos recibido a los que todavía no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no creen en la verdad, no creen en Dios. Entonces, cuando nosotros le enseñamos, le vamos a hacer que participen en toda cosa buena, porque le vamos a instruir en lo bueno. Por eso hemos sido llamados nosotros, para hacer todo lo bueno y agradable delante de la presencia de Dios. Como lo dijo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso hemos sido llamados nosotros, hermanos, para hacer toda buena obra agradable delante de los ojos de Dios. Y así también lo dice también aquí el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos también nos enseña que nosotros tenemos que ser
actos. Tenemos que nosotros estar dispuestos a participar esta gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor, porque es un privilegio predicar el Evangelio, hermano. Es un gozo, como Pablo se gozaba, se deleitaba. Así también nosotros debemos tener esta pasión, este deleite, hasta que nos caiga, como dice, la muerte o que venga el Señor. Pero que debemos nosotros siempre instruir, enseñar, predicar, tiempo, fuera de tiempo, como dijo el apóstol Pablo, así como a Timoteo. Aquí en Hebreos capítulo 13 y el versículo 21 dice la palabra de Dios: os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, esta es una gran conclusión que nos está enseñando la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios y que nosotros seamos cristianos de acción, cristianos que participemos en este ministerio. Y es un privilegio, un gozo, un deleite que usted va a disfrutar del conocimiento, porque cuando salimos a predicar, aprendemos y también enseñamos. Ambas cosas recibimos, enseñanza y aprendizaje. Y así nuestro Señor siempre nos va a bendecir y que lo que estamos haciendo es agradable delante de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos, hermanitos. Gracias, Víctor Armando. Tremendo. Hermano Javier. Ya. Sí, una conclusión también final sería, sin ninguna duda, la obra no es nuestra. La obra es divina, la obra es de Dios. Entonces, todo se lleva el honor Dios. Como lo dice allá en Corintios capítulo 3, nosotros simplemente somos colaboradores. Dios sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero me llama la atención también cuando dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Bueno, pero antes dice en el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entendemos de que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo, pues se hacían milagros físicos, y luego se hablaba la palabra. Entonces, eran las dos cosas que iban juntas. Se hacía la obra y se daba la palabra, el mensaje. La pregunta para hoy es, ¿cuál sería la obra que nosotros presentamos al mundo o a Dios primeramente y al mundo? ¿Cuál sería la obra? Es cierto que cuando ya entendemos la palabra, pues ya la comunicamos. Pero esa comunicación debe de ir acompañada o respaldada por Dios. ¿Cuál sería el respaldo? Yo creo que es la obra. ¿Cuál es la obra? Es la obediencia. Las obras, es decir, que los que predicamos debemos estar practicando y llevando a cabo el mensaje. Porque un mensaje teórico nos hacemos simplemente teólogos, teóricos. Pero un mensaje práctico nos hacemos cristianos. Entonces, la predicación y la obra es necesaria.
Y la otra cosa que quería decirles es lo siguiente, cuando dice, verso 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Bueno, el evangelismo, pues, es para todo el mundo, como Jesús lo dice. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero ya la iglesia, es decir, nosotros ya hemos oído el evangelio, la hemos obedecido, estamos creciendo y estamos compartiendo. Entonces nuestra prioridad en el evangelismo es la gente que no conoce. En el caso, yo creo, para mí los más preferidos son los que no conocen. Y de esta manera la iglesia va a crecer, porque si solamente estamos predicándonos, no quiero decir que no está bien, pero si solamente entre nosotros nos predicamos, pues la iglesia no va a crecer numéricamente. Entonces, el reto es lo que hacía Pablo. Pablo llenaba el evangelio a lugares y a personas que todavía no conocían. Este es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, ya estamos llegando, ya son 10 minutos para la hora, 13 minutos para la hora. Algunos llevamos casi 3 horas aquí, otros 2, otros 1. Les agradezco mucho su presencia. Llegamos hasta el capítulo 15, versículo 20. Vamos a pedirle a nuestro hermano Samuel que nos haga el resumen de el repaso de la semana que entra del versículo 7 al versículo 21. Capítulo 15, si es tan amable. Amén, hermano. Y pedirle al hermano Henry que nos despida en oración. Amén. Olvidando de orar por aquellos familiares de los hermanos que han fallecido hoy. Amén. Ya no me acuerdo de su nombre, allá con Javier en Bogotá. La familia. Y también la hija de Samuel, que está hospitalizada todavía, para que ore por ella. Por consolación, consuelo, ánimo a la familia León, que partió nuestro hermano Milán León. El hermano Milán murió. Hermano Henry, una hermana acá, su nieto está pasando por un momento muy difícil. Él oye voces de que se mate y que atente contra su vida. Entonces ella está muy preocupada. Ella ha tenido paz. Ella espera en el Señor y de verdad que ella le da más bien aliento a uno, ¿no? Pero eso ella la tiene también acongojada porque es su nieto y el hijo, o sea, el papá de él, sí está muy mal, entonces no come, no. Y entonces este nieto está como aislado en un hospital. Ellos viven creo que es en Texas, que viven entonces, él se llama Jonathan, el nieto de ella. Y antes de comenzar la oración, les recuerdo que el próximo viernes a las 7 horas de Houston, México, Perú, Colombia, Ecuador, 8 horas de Florida, Venezuela, y Chile. Y empieza otra vez el estudio con Vicente
Va a ser sobre crecimiento espiritual. Amén. Y la clase de Romanos, a ver si podemos terminarla. Va a comenzar a las 5 horas de Houston. México Centro, Colombia, Perú, Ecuador. 6 horas de Chile, Venezuela. 4 horas de Honduras, la clase de Romanos. Entonces, para Honduras, 4 romanos. Ya no 6 queda nada. crecimiento espiritual. ¿Perdón? Digo que ya no queda nada. Ya vamos a ¿Me acabar. preguntó? Ya no queda nada porque son 16 capítulos, ¿no? Quedamos en el 15. Ya vamos a terminar Roma. Si no terminamos el viernes próximo, el otro viernes. Si puede, Roberto, regaña a Sergio para que se porte como yo, un hombre de edad y de respeto. ¿Perdón? No lo escuché, hermano gente. Oh, está bien. Mejor, hermano Roberto, que no lo haya escuchado. Se me olvidaron ponerme las orejas. Hermanito Henry, peticiones, oraciones, peticiones. Gracias, Víctor. Aquí estamos. Oraciones por la familia de nuestra hermana Rosemary, por el hermano Jorge, la hermana Carmen y por el hermano Juan Villanueva y por la hermana Raquel Argote, que todavía están mal de salud. ¿De qué están enfermos? Mi hermana Raquel está todavía en silla de ruedas. Sí. El hermano Juan Villanueva está todavía recuperándose de sus complicaciones de diabetes, colesterol, también de su próstata. Y los hermanos Carmen y Jorge, ellos tienen también problemas de salud. Sí. Ok, hermanito. Mi hermana Tiziana también pidió oraciones hoy. Sí. Amén. No se olviden de mí también, por favor. Hermana Nelly. Jamás, hermana Nelly. Nelly. Sí, Okay. estoy en tratamiento por mi gastritis. Amén, hermanito. Oh, eso nos molesta bastante, hermana. Vamos a Dios en oración. Padre, damos gracias por su amor y por su compasión con cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que usted conoce nuestra debilidad, nuestros secretos, nuestros dolores, nuestra felicidad. Usted conoce todo de nosotros, más que lo que nosotros conocemos de unos a otros. Padre, pedimos que bendiga a todos que estamos aquí reunidos y los que no estamos aquí hoy también. Padre, bendiga que podamos correr siempre a usted primero y después a todo el mundo. Lo pedimos por los ancianos de las congregaciones, Padre, que ellos estén listos para obedecer su palabra y obedecer los mandamientos de orar unos por otros, de orar los ancianos por los que no son ancianos. Padre, pedimos que bendiga a los hermanos crecer y madurar y ser la clase de hombre, de cristianos, de ancianos que usted quiere que seamos. Padre, lo pedimos que bendiga a todos que tenemos en oración. Hoy, Padre, que pronto puede estar de nuevo con nosotros. Lo pedimos por todos que viven en los países y en los lugares más alejanos que haya, Padre. En Perú, en Colombia, en toda parte, Padre. Que usted lo ayude a cada uno de nosotros a acercarlo más a usted, a acercarlo más a ellos. Si no es solamente por oración, que sea por oración. Padre, la ayuda que nosotros usamos, el dinero, las cosas que tenemos, las cosas que podemos ser una bendición para unos a otros. Ayudamos, Padre, para que nosotros entonces reconocemos quién es usted en nuestra vida. Padre, por favor, ayúdanos a nosotros a recordarlo de la diferente manera que podemos ayudar, que podemos ser una clase de hermanos, que todo el mundo se va a dar de cuenta que usted está sentado en su trono, que usted es el que manda, Padre. Lo pedimos que bendiga a todos que estamos aquí
y que bendiga a la familia de Maruja. Padre, que es un dolor tan pesado, Padre, a perder la madre y a perder la situación que creemos que perdimos, pero la verdad es que ella ha ganado lo increíble. Ayúdalo a cada uno de nosotros a recordarlo, quién es usted y qué es lo que estamos haciendo nosotros por estudiar y conocerse más su palabra, que sea para edificarlo y para ayudarlo a conocer, para ayudarlo a entender mejor que usted lo ama a nosotros. Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo.